Estados Unidos es uno de los países más visitados del mundo, un país con muchos lugares atractivos para visitar. En él viven 325 millones de personas y tiene una superficie de 9,8 millones de kilómetros cuadrados, siendo el cuarto país más grande. Hoy nos gustaría contarte algunas curiosidades sobre Estados Unidos, algunas de ellas seguro que te sorprenderán. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas para seguir trayendo nuevo contenido. Número 1. Un estudiante de 16 años diseñó la bandera actual. Una de las curiosidades de Estados Unidos más graciosa es el proceso de elección de la actual bandera del país. Robert G. Heff, un estudiante de 16 años, creó el diseño cortando partes de una antigua bandera de sus abuelos como trabajo para la clase de historia. El profesor le puso un notable bajo, pero Heff creía que merecía más. Se retaron, llegando al acuerdo que si el diseño era aceptado por el Congreso, el profesor le pondría un excelente. No solo acabó siendo así, sino que Heff ha visitado la Casa Blanca hasta 14 veces, gracias a aquel trabajo de historia. Número 2. La Navidad fue ilegal. Una de las cosas más increíbles es que celebrar la Navidad fue ilegal hasta 1907. ¿El motivo? Se consideraba una antigua fiesta pagana que no encajaba con la religiosidad del país. Es gracioso que ahora hay un montón de pueblos que se llaman Christmas o incluso hay 3 Santa Claus. Número 3. Las Fuerzas Armadas solo aceptan banderas Made in Estados Unidos. Desde 2014, la ley obliga al Departamento de Defensa a comprar banderas hechas en Estados Unidos. Una muestra más de patriotismo, ya que consideran que el ejército debe luchar al lado de banderas creadas en su país. Además, así evitan pagar impuestos al extranjero. Número 4. Ha tenido 9 capitales distintas. La capital original de Estados Unidos fue Filadelfia, pero de ahí no se pasó a Washington D.C. directamente. Ni mucho menos. De 1774 a 1800, el Congreso se reunió en numerosas ubicaciones. Por eso, se puede considerar que hasta 8 ciudades más fueron capital política del país en su día: Baltimore, Lancaster, York, Princeton, Annapolis, Trenton, Nueva York y, finalmente, Washington D.C. Número 5. Estados Unidos de la Tierra. Una de las curiosidades de Estados Unidos más surrealista. En 1893 se propuso una enmienda para cambiar el nombre de United States of America a United States of the Earth. Los congresistas que impulsaron el cambio creían que el país no solo tenía poder sobre su territorio, sino sobre todo el mundo. Número 6. Es el país más obeso del mundo. Esta es, seguramente, una de las curiosidades de Estados Unidos menos sorprendentes. Es conocido por ser el país del fast food y eso se nota. 2/3 de los americanos tienen sobrepeso y la mitad de estos padecen obesidad. Tanto McDonald's ha hecho mella, aunque recientemente Subway superó a la cadena de hamburguesas, convirtiéndose en la cadena de restaurantes más grande del mundo. Número 7. Se consumen 40 hectáreas de pizza al día. No solo las hamburguesas contribuyen al sobrepeso, la pizza es comida favorita de los estadounidenses. Diariamente se consumen tantas pizzas que se podría llenar la superficie de 40 campos de fútbol. Hay más de 60,000 pizzerías en todo el país, que se colapsan especialmente la noche de la final de la Super Bowl. La más antigua es Lombardi's, que abrió en 1905. Está en Nueva York y sigue siendo una de las mejores de la ciudad. Número 8. Tiene la capital menos poblada del mundo. Solo un 0,21% de la población del país vive en la capital, el porcentaje más bajo de todo el mundo por detrás de Pakistán y Nigeria. Número 9. Tienen problemas con el medio ambiente. Una de las curiosidades de Estados Unidos más preocupante es que no reciclan casi nada. Solo un 34% de los residuos se reciclan. Se calcula que llegar al 75% equivaldría a eliminar 50 millones de coches. Pero no parece que sea un tema que vaya a mejorar, ya que Trump sacó al país de los acuerdos de París, que limitan la emisión de gases contaminantes. Estados Unidos, Siria y Nicaragua son los únicos países que no forman parte del acuerdo. Número 10. La baja por maternidad no es pagada. Lamentablemente, Estados Unidos es uno de los 3 países que no retribuye económicamente a las mamás que están de baja después de dar a luz. Los otros 2 son Surinam y Papúa Nueva Guinea.
Es un tema muy polémico que ha causado las quejas de muchas mujeres. Número 11. In God We Trust. El actual lema del país se eligió en 1956, pero ya tenía una larga trayectoria. Se originó en 1861, durante la Guerra Civil, cuando creció el sentimiento religioso en la población. Desde entonces, esta inscripción aparece en todas las monedas y billetes de dólares. Número 12. Canadá podría ser el estado número 51. Todos sabemos que Estados Unidos obtuvo gran parte de su territorio en 1848, después de la Guerra de Intervención contra México. Pues antes de esta fecha, Estados Unidos pudo tener todo el territorio norte de América. De acuerdo con uno de los 13 artículos de la Confederación, ratificados en 1781, Canadá puede ser parte de Estados Unidos. Si el país del AR se lo solicita, sería anexado al territorio de manera instantánea. Número 13. El inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos. Este es uno de esos datos curiosos que no creerás que sean ciertos, pero es verdad. En el país, al menos en lo que a la ley respecta, no existe un idioma oficial establecido. De todas formas, más del 78% de la población habla inglés. ¿Sabes cuál es el segundo idioma más hablado? Sí, acertaste, es el español. Por eso, es uno de los destinos ideales para aprender inglés. Número 14. Los matrimonios interraciales estuvieron prohibidos durante muchos años. Durante la mayoría de la historia de Estados Unidos, las parejas de distintas etnias no podían tener sexo ni casarse. No fue hasta 1967 que se abolió la lastimosa Racial Integrity Act. Esa ley distinguía a los seres humanos según su color de piel e impedía las relaciones mixtas. Además, obligaba a la esterilización de los locos, idiotas, imbéciles o epilépticos. Número 15. A los estadounidenses les encanta el fútbol americano. En cuanto a los deportes, el fútbol americano es el más popular allí. De hecho, la emisión de mayor audiencia en Estados Unidos es la Super Bowl. En total se hicieron 56 ediciones. Número 16. Si visitas Norteamérica, evita Detroit. Detroit es la ciudad más peligrosa del país, con 1988 asesinatos por cada 100.000 personas. En cambio, Honolulu es la gran ciudad más segura del país con solo 230 crímenes por cada 100.000 habitantes. Eso sí, hay muchos hawaianos que aún dicen ser muy diferentes al resto de América continental. Número 17. La montaña más alta del mundo está en Estados Unidos. Llevamos toda la vida engañados. Si se mide desde la base del océano, el volcán inactivo Mauna Kea, en Hawái, supera al Everest. En la superficie solo sobresalen 4.200 metros del Mauna Kea, pero la altura total supera los 10.000 metros. Mientras el Everest, considerada la montaña más alta del mundo, mide 8.848 metros. Número 18. A la población no le hacía gracia la idea de ir a la Luna. En los años 60, la mitad de estadounidenses no estaban demasiado de acuerdo con la misión espacial que haría a Armstrong y Aldrin pisar la superficie lunar. El principal motivo era el gran gasto que supuso. De hecho, se calcula que actualmente casi un tercio de los americanos aún no se creen que se llegara a la Luna. Número 19. ¿Cuánto costó Alaska? Otro de los negocios que han tenido Estados Unidos y Rusia es la compra de Alaska. El gobierno norteamericano pagó $7.2 millones por el territorio en 1867. Para tener otra referencia, cuando compró la parte danesa de las Islas Vírgenes pagó el equivalente a 25 millones en lingotes de oro. Número 20. Una ley mortal contra el alcohol. El gobierno estadounidense prohibió las bebidas alcohólicas del 1919 al 1933. Se introdujo la 18ª enmienda en la Constitución para instaurar la famosa ley seca. Pero no solo eso. Todo aquel que intentaba hacer trampas para conseguir licores de una u otra forma acababa muerto. El gobierno envenenó las bebidas alcohólicas, causando más de 10.000 muertes. Número 21. El primer bar del país está en Nueva York. El bar más antiguo de Estados Unidos se construyó en 1668 en el pueblo de Tappan, al norte de Nueva York. Se llama 76 House y aún puedes visitarlo. Número 22.
Wyoming fue pionero con el voto femenino. Y después de la 18ª enmienda vino la 19ª, mucho más importante, que dio derecho a voto a las mujeres. Una de las curiosidades de Estados Unidos que más hay que celebrar es que el estado de Wyoming se adelantó unos cuantos años en permitir el voto femenino. En 1869 las ciudadanas del estado ya podían votar. Por eso, también fue el primer estado en tener una gobernadora en 1924, Nellie Tallow Ross. Número 23. La primera mujer estadounidense en ganar un oro olímpico recibió un bol de porcelana. En los Juegos Olímpicos de París de 1900 aún no se entregaban medallas, sino que se daban regalos a los ganadores. Pero lo más sorprendente no es eso, sino que Margaret Abbott murió sin saber que era campeona olímpica de golf femenino. Estaba visitando París con su madre y decidió apuntarse a un torneo de golf sin saber que era parte del programa de los Juegos Olímpicos. Número 24. Estados Unidos tiene el récord mundial de medallas olímpicas. Estados Unidos se encuentra en cabeza de la lista de países con mayor número de medallas olímpicas, seguido por la Unión Soviética, a la que le saca una ventaja de 1.500 medallas. Número 25. El Pentágono es el edificio de oficinas más grande del mundo. Con más de 27 kilómetros de pasillos distribuidos en 5 plantas, el Pentágono se lleva el récord mundial. Aunque mucho de ese espacio está totalmente desaprovechado. Hay el doble de baños de los necesarios porque se empezó a construir cuando las leyes que segregaban a los ciudadanos negros aún estaban vigentes. Por suerte, se abolieron antes de la inauguración y el Pentágono fue el primer edificio del estado de Virginia en tener los mismos espacios para todo el mundo. Para que te hagas la idea, la construcción costó más de $2 billones al cambio actual. Número 26. El pueblo de las 5 banderas. El primer pueblo del país está al noreste de Florida y se llama Pensacola. Allí se fundó el primer asentamiento español en 1698. Aunque es curioso que se conoce como la Ciudad de las 5 Banderas, porque estuvo bajo el control de España, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y de los 11 estados confederados de América que se separaron del país de 1861 a 1865. Número 27. El árbol más grande del mundo se encuentra en Estados Unidos. Se trata de una secuoya llamada General Sherman que se puede encontrar en el Parque Nacional de las Secuoyas de California. Número 28. Está muy mal visto no dejar propina en los bares y restaurantes. La propina no es obligatoria, pero está mal visto no dejarla. Contribuye al sueldo de los trabajadores y suele estar entre un 15% y un 30% de la cuenta. Número 29. Otra curiosidad sobre la pizza, el día 9 de febrero se celebra el Pizza National Day. No podía ser menos en un país que cuenta con unas 66.000 pizzerías. Número 30. El lago de nombre impronunciable. Cerrando nuestra lista de datos curiosos de Estados Unidos, encontramos un nombre muy peculiar. En el estado de Massachusetts existe un lago llamado Chargogagogmanchaucagochaubunagungamau. Este curioso nombre es el más largo que encontrarás en Estados Unidos y el sexto de todo el mundo. Por comodidad y practicidad, este cuerpo de agua es llamado también Lago Webster. Esto ha sido el video de Estados Unidos, espero que les haya gustado y si es así me podían ayudar compartiendo este video. Bueno, sin más que añadir, adiós.